Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. China es al mismo tiempo el mayor inversor mundial en energías renovables y el mayor emisor de dióxido de carbono. Instala más paneles solares que ningún otro país, domina la producción global de baterías y ha prometido alcanzar el pico de emisiones antes de 2030 y la neutralidad climática en 2060, pero también sigue construyendo más centrales eléctricas de carbón que nadie. La magnitud de China es tal que aproximarse a su modelo energético implica encontrarse con estas paradojas. Hoy en Descifrando China nos preguntamos si estamos ante una estrategia coherente de transformación estructural y también por las implicaciones de esta revolución verde para el resto del mundo, tanto en lo que se refiere a la lucha global contra el cambio climático como al impacto que tiene en cadenas de valor de otros países. Y lo vamos a hacer en compañía de Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Gonzalo, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy en Descifrando China. Muy buenas tardes. Y para empezar con una primera aproximación, ¿cómo describirías hoy el mix energético de China? ¿Cuánto pesan todavía el carbón y los combustibles fósiles frente al despliegue masivo de renovables del que vamos a hablar largo y tendido en esta conversación? Bueno, siguen pesando bastante, aunque ha habido una evolución muy positiva. Si miramos la matriz energética, es decir, todo el consumo de energía total, toda la oferta total de energía, y no solamente la electricidad, pues es verdad que el carbón y los productos de carbón siguen representando casi el 60% de toda la energía que se suministra en China, y el petróleo y los productos derivados pues un 18%, es decir, que estamos en una economía que tiene una gran presencia del carbón y de los combustibles fósiles, básicamente gas y petróleo. Pero también es cierto que cuando miramos la matriz eléctrica, es decir, el suministro de electricidad, pues ahí tenemos un mix de generación mucho más limpio, donde las energías limpias, que incluye renovables y nuclear, supone casi un 38% del mix eléctrico chino, y el carbón, pues aunque sigue siendo muy importante, hasta el punto de representar casi un 60%, al igual que en el mix energético, pero bueno, no deja de ser casi un 40% de energías limpias. Si lo comparamos con España, pues en España las renovables el año pasado pues fueron casi un 60% y otro 20% fue nuclear. Es decir, está lejos todavía China de los estándares europeos, pero en cambio sí que está mucho más avanzada en electrificación, mientras que en Europa tenemos alrededor de un 20% de nuestro suministro energético electrificado, ahí están ya por encima del 30 y tantos %. Con lo cual, bueno, es verdad que siguen teniendo una gran presencia de carbón, aunque luego en esa construcción de centrales de carbón, etcétera, también hay muchos matices que introducir, porque es cierto que está inaugurando y construyendo más centrales de carbón que nadie en el mundo, pero muchas de esas centrales de carbón están destinadas precisamente a soportar o apoyar el despliegue de renovables para que en los momentos de demanda pico esas plantas de carbón y de gas, las nuevas, pues se puedan conectar precisamente para soportar la demanda. Con lo cual, sí, es cierto que sigue teniendo una presencia muy fuerte del carbón y en menor medida de otros combustibles fósiles, pero también es cierto que los progresos han sido pues muy importantes, ¿no? La solar y la eólica
pues se han más que duplicado en los últimos 5 años, han pasado de apenas un 8% a casi un 20%, con lo cual hay unos progresos importantes que deben ser reconocidos. ¿Dirías entonces que estamos ante una contradicción estructural debido a la ingente necesidad de energía de China o ante una transición todavía incompleta o quizás algo intermedio? Bueno, es una transición incompleta, más bien hay que tener en cuenta que China tiene grandes recursos propios de carbón. Ellos también tienen una estrategia en la que procuran reducir al máximo su vulnerabilidad y su dependencia del exterior y, por tanto, tienen la política de explotar al máximo sus recursos de carbón para ser lo más autóctonos posible. Y es exactamente esa misma estrategia, la de tener mayor autonomía estratégica, la que les ha llevado a desarrollar en la medida de lo posible y de forma muy acelerada todos sus recursos renovables y también la energía nuclear. Carbón, renovables y nuclear son tres fuentes energéticas en los cuales China puede mantener una cierta autonomía estratégica, a diferencia de lo que ocurre con los combustibles fósiles como el petróleo y el gas, en los que también China es un gran productor, pero que le obliga a importar cantidades importantes y que han aumentado mucho con el desarrollo chino en las últimas décadas. Y por tanto no hay tal contradicción si entendemos que el objetivo o que la estrategia se basa en intentar ser lo más autónomo posible, independiente pues no lo pueden ser, pero lo más autónomo posible, y por tanto esas tres fuentes, carbón, nuclear y renovables, es lo que les proporciona esa autonomía estratégica que tanto perseguimos también en la Unión Europea. Es cierto que cuando lo miramos desde fuera de China, pues nos puede parecer que esto es contradictorio, pero cuando vemos las tendencias de más largo plazo, vemos cómo pues el carbón ha disminuido su presencia en el mix eléctrico chino, que es básicamente todo el carbón que se quema en China, salvo algunas cuestiones industriales, va para la producción de electricidad, pues se ha reducido sustancialmente en los últimos 5 años. Pues ha caído del 65% al 58%. Sigue siendo mucho, pero es un descenso importante. ¿Tiene que ver esto también con la reducción de la contaminación en las grandes ciudades? Yo viví un tiempo en Pekín en el que la contaminación era parte de la conversación pública y también estaba de manera muy clara en la agenda política. Sí, tiene unas grandes emisiones no solamente de CO2, sino también de contaminación urbana, y es cierto, llevas toda la razón, la contaminación en las grandes ciudades, aunque se ha reducido, sigue siendo fundamental. Uno de los grandes problemas políticos es algo que uno se encuentra además muy presente en la cultura china. Cuando uno lee literatura china o ve en cine chino, pues el tema de la polución y la contaminación pues es casi omnipresente, siempre aparece por un lado o por otro, con lo cual sí, es cierto que es uno de los grandes problemas. En algunos días algunas ciudades chinas solían estar entre las más contaminadas del mundo, pero es cierto que eso se ha reducido de forma sustancial, básicamente por dos motivos. Primero, porque se ha mejorado mucho la eficiencia de las plantas, porque esa contaminación no solamente procedía de las emisiones de los coches, que ahora con una flota cada vez más electrificada, pues esas emisiones del parque automovilístico se han reducido sustancialmente. Tampoco procedían solamente de las centrales de carbón o de ciclo combinado de gas, que primero ahora son mucho más modernas, están mejor equipadas con filtros y se ha reducido su peso y se han alejado además de las principales ciudades, sino que también pues todo el aumento de las renovables y toda la mejora del parque industrial, porque las emisiones no solamente vienen de la generación de energía y de electricidad en este caso, sino que también proceden de toda la gran industria china, que es muy potente, pues se ha hecho un esfuerzo sustancial
para equipar con filtros estas industrias. Se ha introducido un sistema de precios al carbono que ha dado incentivos para que esas emisiones se reduzcan y, por tanto, aunque sigue siendo un problema y sigue teniendo unas emisiones muy considerables, es el mayor emisor junto con Estados Unidos del mundo, pero bueno, se ha paliado un poco el problema y es cierto que desde el punto de vista político se suele estudiar en economía política que uno de los grandes incentivos para reducir la contaminación y las emisiones en China no es tanto los compromisos climáticos, que también son un elemento importante, sino bueno, pues reducir el malestar de la población, porque los niveles de contaminación urbana pues habían llegado a ser prácticamente inasumibles e insoportables por los ciudadanos, y era evidentemente un gran elemento de malestar, con lo cual la situación ha mejorado, se han tomado medidas para paliar el problema, pero sigue estando presente y queda todavía mucho recorrido para alcanzar estándares digamos europeos en muchas de las ciudades, pero sí que tienen esa voluntad de reducir emisiones, contaminación, no solamente de CO2, sino también de otros gases de efecto invernadero, y no solo de gases de efecto invernadero, sino también de emisiones de partículas perjudiciales para la salud, y están haciendo mejoras, aunque son mejoras lentas y que probablemente pues no cumplan con los deseos de su población, y desde luego no sean comparables a los estándares que tenemos en Europa. Gonzalo, una de las cosas que más han cambiado visualmente en China cuando uno sale de las ciudades, y algo que se ve de manera muy clara, es esta revolución verde que ha cubierto el país de paneles solares y molinos de viento. ¿Cómo se explica esta proliferación masiva? ¿Es planificación estatal, incentivos de mercado o ambas cosas? Es una combinación de ambas cosas. Por supuesto, estamos hablando de tecnologías que son cada vez más competitivas. Actualmente la energía solar es la más barata que ha habido en la historia, y la eólica pues también se han hecho grandes progresos, ha avanzado muchísimo en la curva de aprendizaje, y los costes son infinitamente, bueno, no infinitamente, pero 10 veces menores que los de hace 10 años. Especialmente en solar la reducción de costes ha sido muy avanzada. No solamente es la cuestión de los incentivos de mercado y que son energías cada vez más competitivas, y esto es una cuestión, como bien decías tú, de incentivos de mercado, sino que también hay un elemento de planificación estatal. Se estima que una construcción de una línea de alto voltaje en China puede llevar 6 meses o un año. En Europa nos lleva casi 10 años, ¿no? Porque tenemos el problema de aceptación pública, tenemos problema de planificación, mientras que allí son mucho más rápidos y son capaces de poner en funcionamiento todos los elementos que se precisa para asegurar un despliegue rápido de las renovables de forma pues muy directa, y algo que nos cuesta mucho más en los países occidentales. No tienen problemas de evaluación de impacto ambiental, las hacen, pero no tienen problemas de que un grupo ecologista se oponga a la construcción de una línea de alta tensión. Estoy hablando de una línea de alta tensión, pero ocurre lo mismo con otras instalaciones renovables, y no tienen una oposición pública a que le pongan molinos en un paisaje idílico, no tienen problemas a que se construyan unas presas o unas megapresas, no solamente las de las Tres Gargantas, sino otras que van a entrar en funcionamiento en breve y que son pues muy dañinas para el medio ambiente, para el paisaje, que incluso afectan a tierras consideradas pues sagradas o de gran respeto para determinadas minorías étnicas y religiosas. Y todo ese problema de aceptabilidad pública pues en China no lo tienen, lo cual en Europa nos puede parecer mal y probablemente no lo compartiremos, pero evidentemente les da una gran eficacia. Ahí no, si hay que construir un parque eólico, pues nadie se pregunta si eso afecta
al paisaje o si supone pues una violación de algunos terrenos que puedan ser considerados pues muy queridos o que afecten a las tradiciones o algunos valores culturales de determinados grupos étnicos. Entonces, por un lado, hay un elemento, evidentemente, de competitividad de las energías renovables y, por otro, hay un elemento de que la planificación estatal a muy largo plazo, con planes que abarcan varios años, pues es pues muy eficaz a la hora de construir infraestructuras asociadas al despliegue de las renovables, además del propio recurso renovable como los parques eólicos o solares. Si a esto le añadimos que ellos tienen una planificación muy clara, estratégica y unos objetivos estratégicos muy claros, en los cuales apuestan por que la transición energética es un elemento fundamental para su autonomía estratégica, bueno, pues ellos llevan ya muchos años apostando por elementos como el almacenamiento, que en Europa nos cuesta muchísimo sacar adelante, por grandes baterías, por grandes presas y represas para generación hidroeléctrica y, por supuesto, por una penetración muy acelerada del coche eléctrico. Entonces, bueno, yo creo que en tu pregunta estaba la respuesta. Hay planificación, hay incentivos de mercado, hay luego las propias condiciones del sistema chino y de su modelo de desarrollo, con lo cual son capaces de, en esa combinación, alcanzar una alta eficacia y permitir un despliegue muy rápido de las renovables, mucho más que en países occidentales donde tenemos unos condicionantes, en ocasiones para bien, en ocasiones para mal, que no nos permiten avanzar con la misma rapidez y determinación. Hablabas de caída de precios y quiero preguntarte por la cuestión de la sobrecapacidad en sectores como el de los paneles solares, de manera muy evidente, pero también las baterías o incluso el coche eléctrico. ¿Qué consecuencia tiene este fenómeno con la caída de precios y competencia feroz que acarrea para el modelo económico de China? Pues efectivamente, China tiene esa estrategia de ir muy rápidamente en todo el despliegue de esas tecnologías que has mencionado. Pues en paneles solares dominan totalmente el mercado mundial. Por dar una cifra, más del 90% de los paneles solares que se importan en la Unión Europea proceden de China. Esta es una competencia que va a ser muy difícil de revertir y es verdad que son industrias que están afectadas por una fuerte sobrecapacidad. ¿Qué implicaciones tiene? Pues hombre, lo primero es que los beneficios empresariales, las tasas de rendimiento de muchas de estas empresas son muy bajas y en algunos casos, por ejemplo en el del vehículo eléctrico, pues pone verdaderamente en riesgo la supervivencia de algunas compañías. Los beneficios de muchas de ellas han caído de forma rápida y eso supone, bueno, pues dificultades para la supervivencia en un país occidental de pura competencia de mercado. Muchas de ellas habrían cerrado, pero en China, bueno, pues al ser un sistema sin duda capitalista, pero con mucho dirigismo y mucha planificación, pues es más complicado que esto ocurra. Hay fuerte competencia entre ellas por un lado, pero al mismo tiempo se procura preservar la existencia del mayor número posible de ellas. Por tanto, en el corto plazo lo que sucede es que les da un gran elemento de competencia fuera de China, son muy competitivos en los mercados mundiales. Internamente pues tienen un problema efectivamente de cómo acceder a la financiación, pero esto lo tienen más o menos resuelto porque bueno, tienen un mercado de capitales no tan desarrollado quizá, al menos en su parte privada, como en Occidente, pero sí que tienen financiación estatal bastante abundante, aparte de que tienen pues un número de ventas prácticamente garantizado y capturado porque afrontan muy poca competencia del exterior, cada vez menos, de hecho. Entonces, bueno, pues a largo plazo sí que puede suponer un serio problema para la supervivencia de muchas de estas empresas que están trabajando con unos
tasas de beneficio muy bajas y en algunos casos cerca de cero o incluso negativas. Pero bueno, en esta estrategia siempre lo que se supone es que estas empresas lo que pretenden es asegurarse una cuota de mercado elevada en los mercados exteriores, exportando por debajo del coste de producción, lo que ya se llama en economía dumping, y de hecho por eso la Unión Europea les ha impuesto aranceles compensatorios a muchas de estas empresas, entre el 20 y tantos y el 40 y tantos %, precisamente para compensar por esos subsidios y por esa estrategia de dumping de vender por debajo del precio de coste, especialmente en los vehículos eléctricos, también algo en las placas fotovoltaicas. La estrategia consiste en que una vez que tú te has hecho con gran parte de la cuota de mercado, has eliminado la competencia exterior, pues entonces empiezas a subir precios. Es una estrategia bastante tradicional y que conocemos bien en la economía internacional. Por tanto, mientras esto se pueda mantener, mientras puedan seguir manteniendo esa sobreproducción, mientras se pueda seguir financiando empresas en pérdidas con la esperanza de que en el largo plazo esas pérdidas pueden eliminarse porque aumentarán las ventas al haber eliminado la competencia exterior, pues la estrategia tiene sentido. Empieza a dejar de tenerlo cuando los clientes de China se dan cuenta de que esto es así, y lo estamos viendo en la Unión Europea y no digamos en Estados Unidos, y empiezan a subir los aranceles y por tanto esa estrategia pues empieza a entrar un poco en cuestión. Por tanto, lo previsible es que conforme las empresas chinas se den cuenta de que esa estrategia en el largo plazo puede no dar los resultados deseados, pues vayan ajustando precios, vayan ajustando producción. Pero es cierto que ya en algunos productos, todo el mundo siempre tiene en mente las placas solares o los coches eléctricos, pero hay muchos otros. Por ejemplo, un tema que preocupa últimamente en la Unión Europea y en Estados Unidos es un elemento que sirve para convertir la corriente continua a corriente alterna, que se pone en todos los parques solares y eólicos, lo que se llama los inversores. Inversores porque invierten la corriente de continua alterna. Pues China tiene más del 60% del mercado de inversores. ¿Por qué? Pues porque son muy baratos, porque tienen una gran producción, etcétera, pero ahora empieza a plantear problemas de seguridad de suministro, porque se ha visto que algunos de esos inversores pues contienen elementos, todo esto está conectado a la red y a Internet, y por tanto hay un problema de que se podrían mandar señales por parte de actores chinos que descontrolasen esos inversores y que generasen pues apagones o interrupciones de suministro. Por tanto, ahí hay un elemento económico, pero también un elemento de seguridad, en la medida en que los clientes chinos pues ya no estén dispuestos a seguir importando cantidades masivas porque teman que en el futuro eso se puede volver en su contra porque aumenten los precios conforme vaya aumentando la cuota de mercado china, o porque consideren que puede entrañar problemas o riesgos para la seguridad de suministro, pues esa estrategia se puede ver menoscabada. Ahora bien, es cierto que hasta el momento esa estrategia les ha llevado a controlar grandes partes de la cadena de valor de los sistemas descarbonizados que se necesitan para la transición energética. España se intentó posicionar en los primeros años del siglo como referente mundial en renovables, con resultados que quizás tú nos puedas detallar. Por otro lado, hoy vemos como nuestro país y también muchas comunidades autónomas intentan atraer inversiones chinas en sectores relacionados con la transición verde. Lo que quiero preguntarte es qué consecuencias tiene para un país como el nuestro la emergencia de China como una potencia dominante en tecnologías renovables. Bueno, en países como el nuestro es cierto lo que tú dices. En España hace ya muchos años pues había una industria de placas solares, había una industria de turbinas eólicas y pues buena parte también de otras tecnologías que son importantes, como por ejemplo pues la energía termosolar, en la que España ha sido líder durante muchos años y que ahora está siendo adelantada también por China.
Y es cierto que cuando China baja precios, ¿no?, de una posición muy competitiva, pues ha conseguido eliminar buena parte de la producción española y europea. Turbinas eólicas es más complicado porque son muy aparatosas, son costosas de transportar, por tanto ahí la dependencia europea y española de las turbinas eólicas chinas es mucho menor. Pero algo semejante podría ocurrir, pues por ejemplo, con los electrolizadores que se necesitan para la producción de hidrógeno verde, y es algo que también está ocurriendo con las baterías y con los coches eléctricos. ¿Es una oportunidad o es una amenaza? Bueno, pues tiene elementos de ambas, todo dependerá de cómo se gestione por parte de una buena combinación de políticas por parte de España y de la Unión Europea. A mi juicio, es evidente que si tú, también depende a quién le preguntes, si tú preguntas a un desarrollador de energías renovables, pues lo que quiere es tener las placas solares, las turbinas, los electrolizadores, los inversores más baratos que existen, porque eso le reducirá su inversión y aumentará su rentabilidad, lógicamente, pero hay otros condicionantes, como los que hemos mencionado previamente, de seguridad de suministro, de estrategia a largo plazo, de posicionamiento en los mercados y vulnerabilidad estratégica, que también empiezan a contar cada vez más, de forma, yo diría, creciente, y que puede llegar a ser, no sé si predominante, pero que se van a mirar con lupa, ¿no?, todas estas posibles riesgos y amenazas de una excesiva dependencia. ¿Dónde está el punto de equilibrio o el punto medio que nos lleve a la virtud en este tema? Pues cada uno lo fijará en función de sus intereses. Como decía, pues probablemente para la comunidad de seguridad cualquier importación y cualquier dependencia, por mínima que sea de China, será excesiva. Para cualquier desarrollador industrial, para cualquier desarrollador de energías renovables o de electrolizadores, pues cuanto mayor sea y más pueda importar y a más bajo precio, pues mejor, porque a ellos no les preocupa, no tienen una preocupación industrial. Cuanto más barato compren, pues mejor para ellos. En cambio, desde el punto de vista del sector industrial que produce y que compite con China, pues piden, lógicamente, pues más apoyo y más protección. Yo creo que ahí lo suyo es poner el fiel de la balanza en un sitio que sea, desde el punto de vista económico, lo suficientemente razonable. Entonces aquí necesitamos una buena combinación de políticas que, sin llegar a plantear digamos la prohibición o un modelo como el que está aplicando la administración Trump, de poner aranceles por encima del 100% a algunos de estos productos, yo creo que la postura de la Unión Europea está siendo razonable. Como me refería antes, si podemos demostrar que las empresas de vehículos eléctricos o de paneles fotovoltaicos están haciendo dumping y están colocando producción a precios subvencionados y por debajo del coste, pues aplíquese la legislación internacional de la Organización Mundial del Comercio, en la medida de lo posible que sea pues mediante las instituciones y los procedimientos multilaterales establecidos, y pónganse los aranceles después de hacer una investigación, como ha ocurrido en la Unión Europea. Pues se hace una investigación, se habla con las empresas, aquellas que cooperan y dan los datos, y se comprueba que los subsidios o que el dumping es menor, pues se les pone un arancel menor. Aquellas que no cooperan o que hay evidencias de que la diferencia entre el precio de coste en el país de origen, en China, y el precio de venta en la Unión Europea es mayor, pues se aplican aranceles mayores. Es decir, aplicar una política comercial que sea ponderada y que esté basada en evidencias y alineada con los usos y costumbres de los organismos multilaterales y de las normas tradicionales y mutuamente aprobadas del comercio internacional. Si la OMC en un panel decide, después de una investigación,
que China está haciendo dumping y se les pone un arancel compensatorio, pues bueno es. Yo creo que es una medida adecuada y lo suficientemente equilibrada y ponderada. A esas medidas de política comercial hay que añadirles también medidas de política industrial, porque, claro, en Europa, especialmente en esta Europa un poco desunida, un poco fragmentada, donde los países no somos capaces de crear economías de escala, pues resulta muy difícil competir con la escala gigantesca de la economía china, especialmente si están dispuestos a aplicar esa estrategia de inundar los mercados, aunque sea pérdida, para luego en el futuro poder beneficiarse de esa gran cuota de mercado que han ido obteniendo. Por tanto, una política industrial más integrada a nivel de la Unión Europea que apoye el desarrollo de las nuevas tecnologías. Estoy pensando en baterías, en coche eléctrico, en electrolizadores, porque probablemente en las placas solares sea ya un sector que está perdido para la competencia, pero en fin, en todos estos otros sectores en los que todavía la Unión Europea y en concreto España tiene capacidades para competir, pues eso es bueno que se aplique esa política industrial. Y luego finalmente están las nuevas medidas que se están manejando en la Unión Europea de compre usted en Europa, Buy European o Made in Europe, donde se pide contenido local, y eso ya lo estamos viendo. Por ejemplo, en la ley de minerales críticos se pide que haya un mínimo de contenido local de minerales, pues de litio, de cobalto, etcétera. Pero claro, esto es complicado porque no siempre nosotros tenemos esos recursos y no siempre estamos dispuestos a explotarlos porque no hay aceptación pública para ello. Y por tanto, ahí es difícil de aplicar esas medidas de Made in Europe sin, digamos, dañar la competitividad de nuestras empresas. Por tanto, una combinación de política industrial, política comercial y políticas de contenido local, yo creo que es necesario y también a esto añadiría una diversificación hacia otros socios comerciales para no depender excesivamente de China. Aterrizando todo esto en el caso español, que es por donde iba tu pregunta, pero me parecía necesario poner en el contexto europeo la situación. Es cierto que España tiene una postura, por otra parte, no es la más extrema dentro de la Unión Europea, es una postura muy semejante a la que tiene un país como Alemania, por ejemplo, de cooperar, de atraer inversiones, de intentar asegurar ciertas transferencias de tecnología, etcétera. Pues lo que intenta hacer es precisamente aplicar una combinación de políticas como la que acabo de exponer. Por ejemplo, en el caso del coche eléctrico, pues se intentan atraer inversiones de compañías chinas. Pensemos en CATL en Zaragoza, pensamos en Chery en Barcelona, donde, bueno, pues al principio ellos probablemente lo que estarían interesados es en traer kits de coches y que aquí se monten, pero no hacer transferencia de tecnología y que aquí lo único que se haga sea pues el montaje de esos kits, pero conforme se van poniendo condiciones y se va pidiendo que haya un mayor contenido local, se van penalizando cuando esto no es así y se van dando incentivos para que mayor parte del valor añadido de la cadena de valor del coche eléctrico pues sea generado en España, pues ahí se puede mejorar la transferencia tecnológica. Lo que a mi juicio no se debe caer es en la ingenuidad de pensar que China por sí misma y si nadie le pone unas condiciones lo suficientemente exigentes como para que esa transferencia tecnológica se produzca y parte de ese valor añadido se genere en España, pues lo vayan a hacer de motu propio y de forma, digamos, benéfica. Porque China sabe muy bien cómo pasan estas cosas de la transferencia tecnológica. Cuando las empresas europeas fueron a China, pues tuvieron que afrontar pues condiciones de este tipo de contenido local, de generación de valor añadido, de transferencia tecnológica, etcétera. Entonces ellos saben bien cómo se hace, saben bien cómo funciona y lo que no debemos en la Unión Europea y desde luego en España es caer en la ingenuidad de pensar que lo van a hacer, digamos, por altruismo. Entonces las medidas para incentivar eso tienen que estar ahí, pero hombre, tampoco tenemos que pasarnos de la raya de forma que sean prohibitivas y que desincentiven toda inversión china en España. Por tanto, de nuevo,
de lo que se trata es, pues en el medio está la virtud. Se trata de encontrar una posición en la cual haya los suficientes incentivos para que China invierta en España, en todos estos elementos de la cadena de valor, pero al mismo tiempo que también haya incentivos para que deslocalicen, para que aumente el contenido local, para que haya transferencias de tecnología. Es más fácil de decir que de hacer, pero a mi juicio el gobierno español no lo está haciendo tan mal. De hecho yo creo que lo está haciendo razonablemente bien y quizá lo que se podría pedir es que esto tuviese una mayor visibilidad y no solamente se diese en el coche eléctrico, sino también en otros sectores. Pero bueno, hay elementos ahí que son complicados de combatir. Cuando uno ha hecho una cierta dejación de investigación, de desarrollo, de inversión, de creación de capacidades en temas como refino de minerales estratégicos, en temas como desarrollo de motores eléctricos, de baterías, etcétera, pues luego lo que le toca es recuperar el terreno y el tiempo perdido. Y ahí, en esa recuperación del tiempo y el terreno perdido, de nuevo hay que medir mucho para no tomar medidas que sean prohibitivas y por tanto no permitan que ese terreno perdido se recupere, pero que al mismo tiempo permitan poco a poco pues ir ganando algo del espacio que se ha ido abandonando. Solamente el hecho de tener en cuenta y de ser consciente de que se ha abandonado un poco todos estos elementos industriales de la transición energética, yo creo que ya es positivo y yo creo que iremos viendo en los próximos años cómo se mejoran y se perfilan de una forma más eficiente todas esas medidas de política comercial, industrial y contenido local para que verdaderamente sean capaces de pues lograr una integración productiva de las cadenas de valor que, siendo beneficiosa para China, porque si no les resulta beneficiosa no lo van a hacer, pero que reparta un poco mejor los beneficios industriales y económicos de esa transición energética. Gonzalo, y de la economía a la política, ¿crees que esta hegemonía china en paneles solares, baterías, vehículo eléctrico puede ser una nueva forma de poder geopolítico, especialmente con el repliegue discursivo de Estados Unidos en ciertos momentos? Lo vemos ahora en la segunda administración Trump con respecto al cambio climático. ¿Puede conseguir capital político? Sin duda. Yo creo que esto es una cosa que viene ya incluso de la primera administración Trump y que desde luego se ha acelerado en esta segunda administración Trump. Vemos a China que se plantea, nosotros utilizamos muchas veces el concepto de poder blando, aunque está cada vez más en desuso en estos tiempos de potencias predatorias, pero bueno, el poder blando, es decir, aquella idea es, oiga, mire, imíteme usted, haga lo que yo hago porque lo que yo hago a usted le resulta atractivo y usted por sí mismo lo quiere hacer. Entonces China está demostrando a muchos países, no solo en el sur global, yo creo que también en Occidente, que su modelo de economía verde, de transición, economía verde entre comillas y con todas las salvedades que hemos expuesto al principio de esta conversación. Pues cada vez la gente, a los países del sur global, pero también a nosotros, nos resulta más atractivo comprar sus paneles solares, sus coches eléctricos, que tienen unos precios muy competitivos y con los que, sobre todo en los pequeños coches, en los coches de menor coste, pues nos está resultando muy difícil competir. Pues cada vez resulta más atractivo. Si esto es así en los países occidentales, pues no te quiero ni contar lo que ocurre en los países del denominado sur global, donde los problemas, de valores, de derechos humanos, etcétera, pues no están o no tienen la preponderancia que pueden tener aquí. La preocupación por la competencia industrial no existe, porque estos países normalmente, o muchos de ellos, no tienen las capacidades industriales que tenemos en Europa y, por tanto, en un país africano tipo, importar paneles solares chinos no les plantea ningún problema de competencia industrial porque ellos no los producen. Y, de hecho, lo que se está produciendo es lo que se llama el leapfrogging, es decir, muchos países
en desarrollo ya no están pasando por, pues instalan directamente paneles solares y eso les ahorra una gran inversión en redes, en grandes centrales de carbón y ciclo combinado que además les hacen de gas, que les hacen además muy dependientes de las tecnologías de fuera y luego posteriormente también de importar los combustibles para operarlas y generar electricidad. Entonces, pues muchos países están pasando directamente a las placas solares chinas, a las baterías chinas y también en movilidad. Puede parecer algo anecdótico, pero las bicicletas eléctricas chinas están en todas partes, las motocicletas eléctricas chinas están en todas partes. Siempre nos fijamos en el coche eléctrico, pero muchas veces en otros países en desarrollo son más importantes pues elementos de movilidad más accesibles para tipos de consumidores que no tienen necesariamente el mismo nivel de renta que en Occidente. Entonces este es un modelo que resulta atractivo porque es económico, porque es barato, porque otra gente, mi vecino se compra una moto eléctrica china y está encantado, pues yo también, ¿no? Y me estoy refiriendo, y esto ocurre en el sur global, pero también ocurre con el coche eléctrico chino en países europeos. El problema que tenemos en Europa, como decía antes, es que hemos abandonado esa competencia, hemos sido muy conformistas pensando que teníamos la mejor industria automovilística de motor de combustión interno, y es cierto, pero no hemos invertido lo suficiente en la nueva ola de la movilidad. Y aquí no se trata de ser los más competitivos fabricando el troncomóvil, sino tratar de ser los más competitivos fabricando el coche del futuro, y el coche del futuro va a ser eléctrico. Entonces, claro, ahí el problema que tenemos es cómo combatir esa preponderancia de la gran competitividad y ese atractivo de los productos chinos. Hombre, quizás aquí la Unión Europea tiene ahora una oportunidad, también muy relacionada con sus valores, refiriéndome al abandono de Estados Unidos de esta línea. Bueno, la verdad es que esto es más una cuestión de la administración, porque en Estados Unidos se siguen desplegando renovables, sigue funcionando el coche eléctrico, aunque quizás no resulta tan atractivo como antes. Un caso, quizás el más claro, si me permites que ponga un nombre comercial, es el caso de Tesla, donde en Europa, pues digamos que por la proclividad de su propietario con determinados movimientos políticos extremistas en Europa, por su participación en el gobierno de Trump, etcétera, pues ha generado muchísimo rechazo. Las ventas de la compañía se han hundido en Europa. En Estados Unidos también tiene dificultades, pero en Europa se han hundido, y eso pues deja un espacio para un tipo de coche eléctrico premium, caro, que van a comprar las clases medias altas europeas, y que ya no quieren comprar un coche que se asocia con una persona extremista que apoya movimientos populistas, sino que buscan pues un vehículo que no tenga esa connotación política. Esto es una protección natural que da las opiniones y las percepciones de nuestra opinión pública en Europa, y es una cosa que pueden aprovechar las compañías que producen vehículos premium. Pero ¿qué pasa con la competencia de vehículos eléctricos chinos, que son los únicos que son capaces de poner, o de los pocos que son capaces de poner en el mercado vehículos eléctricos accesibles, que pueda comprar, que pueda permitirse economías de clase media, media-baja? Bueno, pues esto es muy complicado. Si tú quieres fomentar el coche eléctrico y no se producen coches eléctricos de gamas medias y bajas en la Unión Europea, pues hombre, lo que tampoco puedes hacer es dar un apoyo, y estamos al mismo tiempo diciendo que queremos subsidiar y apoyar nuestros vehículos eléctricos. Pues claro, tú no puedes dar una ayuda a un vehículo eléctrico barato si no existe en Europa, entonces lo tienes que dar a un vehículo chino. Por tanto, aquí es cierto que digamos, la retirada voluntaria de Estados Unidos da más espacio a la estrategia europea y también a la estrategia china, pero para eso
mirándolo en perspectiva europea, yo creo que los fabricantes europeos deberían de ser conscientes de que probablemente la gran batalla, que quizás en los vehículos premium, pues yo creo que es bastante promisoria para la Unión Europea, pero tienen que llegar al conjunto de la población, y para eso hay que hacer un esfuerzo adicional, a mi juicio, al que se está haciendo en los últimos años. Y ya para concluir, esos dos hitos a los que aludía al principio de esta conversación, el objetivo de alcanzar el pico de emisiones antes de 2030, la neutralidad de carbono antes de 2060, están cada vez más cerca, evidentemente más el primero, que está ya a la vuelta de la esquina. ¿Crees que son metas alcanzables o realistas con la trayectoria actual? Bueno, China, la verdad es que ha sido bastante creíble. Siempre que se han propuesto un objetivo, han conseguido alcanzarlo, y en muchas ocasiones antes de lo previsto. Hay una discusión internacional sobre si lo que está haciendo China es una transición energética, pasar de los combustibles fósiles a las renovables, o es una mera adición. Es decir, si lo único que está haciendo China es mantener los combustibles fósiles y solamente está permitiendo abastecer mediante la transición energética y la instalación de nuevas fuentes renovables el aumento en la demanda que se está produciendo en el país. Bueno, los últimos datos que tenemos es que probablemente ya en el año 25 la demanda de combustibles fósiles haya hecho, no sé si pico, pero por lo menos lo que se suele llamar plató, es decir, ya esté en una meseta. No es que haya estado subiendo y ahora va a bajar, pero digamos que ha alcanzado su punto máximo y se va a mantener plana durante unos años antes de empezar a caer. Ya empezamos a ver cómo el gran desarrollo del vehículo eléctrico probablemente el 25, tendremos que ver todavía los datos, haya sido ya un año en el que haya hecho meseta esa demanda de gas, de petróleo, básicamente por la penetración del vehículo eléctrico. Estamos viendo algo similar también con el gas, y bueno, el carbón todavía está por ver, pero bueno, si se mantiene esta tendencia, luego también es muy importante el desarrollo nuclear. China sigue manteniendo un esfuerzo nuclear importante, esencialmente doméstico, porque ellos prácticamente no venden ninguna central nuclear fuera, alguna más que nada por motivos políticos en Pakistán, pero pocas más. Entonces, ese gran esfuerzo de descarbonización, en principio, parece que está ya empezando a dar sus frutos, pero tendremos que esperar algunos años más para ver si se consolida. Bueno, si no se alcanza el pico de emisiones en 2030, pues probablemente es probable que se alcance incluso, sería posible que se alcanzase incluso antes. Todo va a depender un poco de la evolución en los próximos años, pero si no, hay un cierto consenso en que si no es en 2030 y si no es incluso antes, pues sería poco después. Entonces parece un objetivo bastante creíble y que está basado, de nuevo, no tanto en consideraciones idealistas de luchar contra el cambio climático, sino por cuestiones internas relacionadas con la polución, con la contaminación y sobre todo con la autonomía estratégica del país en términos energéticos. Con respecto a la neutralidad en carbono en 2060, bueno, ellos decidieron optar por 2060 dándose más margen que los países occidentales, que apostábamos por ello, que seguimos apostando por ello en el 2050. Parece una postura realista y ahí es más complicado de ver. El ritmo que llevan con las emisiones sigue siendo muy fuerte porque sigue aumentando su economía, sigue aumentando la demanda energética y el consumo y sobre todo también la producción industrial. Bueno, dependerá, pero sí que están intentando hacer esfuerzos para mejorar, ser más eficientes en emisiones y por tanto mi respuesta sería un poco lo mismo. Es muy difícil de prever lo que pueda pasar en 2060, es muy difícil,
pero yo creo que el objetivo se lo toman en serio y de nuevo no tanto por una cuestión de conciencia ambiental, sino sobre todo por una cuestión de interés económico y estratégico. Si no es en 2060, pues quizá pueda ser un poco antes o un poco después, depende de lo optimista o pesimista que uno sea, pero desde luego están razonablemente alineados. Los últimos datos que tenemos es que no están reduciendo, no están en la senda para alcanzar esa neutralidad en carbono a 2060, ahí es un poco más negativo, pero no sabemos cómo puede evolucionar en el futuro la economía, que esto depende muchísimo de las tasas de crecimiento que se puedan dar. Sí hay cierta preocupación porque de momento no están alineados con los objetivos de París y no están haciendo todo lo que deberían hacer en descarbonización para alcanzar esa neutralidad en 2060. Pero bueno, todavía nos falta mucho por ver y también no es el único país sobre el que hay dudas que pueda mantener esa trayectoria, también los hay sobre la Unión Europea, que últimamente está relajando un poco sus medidas, y no digamos ahora sobre Estados Unidos. Entonces, el contexto importa también. Si los otros grandes rivales energéticos y geopolíticos y los otros grandes emisores a nivel mundial tampoco están siendo, digamos, tan proactivos como lo eran hace unos años, pues a lo mejor eso también relaja adicionalmente las cuestiones de China. Sí hay cierta preocupación entre los expertos sobre que las medidas que está tomando China no permitirían alcanzar esa neutralidad en carbono en 2060, pero bueno, si uno lo mira en perspectiva comparada y con una mayor distancia, pues quizá no sea tan diferente de lo que está ocurriendo en otras zonas del mundo. Gonzalo Escribano es investigador principal y director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. También es catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Descifrando China. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y una conversación muy agradable, como siempre, con vosotros. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.